así parece, doctor. Acá hay grandes bellezas, Por tanto eso, como dice el doctor Blas, tanto femeninas como masculinas. por Claro. aquí estamos por la igualdad, así que si dices algo bonito de la mujer, igual del hombre. Y si dices las mujeres besan muy bien, los hombres también besan muy bien. A los hombres. Claro, es que si besan muy bien, necesitan también quien reciba muy bien los besos. Acuérdate que desde la sexualidad aquí parejitos, hombres y mujeres. Muchas gracias, doctor, y buena conversación para iniciar nuestra transmisión de esta conferencia a través de la página Guadalajara por la Paz. Muy bien, con estos comentarios que iniciamos con ese tema de los besos y la mujer y el hombre, pues bueno, porque hoy Ah, vamos a hablar de sexualidad en tiempos de pandemia. ¿Qué tema tan interesante traemos el día de hoy en esta conferencia? Antes, pues quiero dar la bienvenida también a quienes están aquí presentes en la plataforma de Zoom. Muchas gracias por estar todos aquí presentes y gracias a ustedes quienes inician en este momento a sintonizarnos por Guadalajara por la Paz. Recordarles que este evento llega a ustedes gracias al Ayuntamiento de Guadalajara. Muchas gracias a nuestro presidente municipal, Ismael del Toro, quien hace posible estas conferencias. Gracias a la Secretaría General, maestro Víctor Sánchez, por generar también estos encuentros con estos temas tan interesantes que nos ayudan a conocer más sobre lo que pasa con nuestras emociones, lo que pasa con nuestro entorno, lo que pasa con la cultura de paz. Y bueno, pues gracias también al Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención de Jalisco AC, quien también en esta ocasión se encuentra en coordinación para que esta conferencia llegue a todos ustedes. Bienvenidos a todos los que se están integrando y decirles que esta tarde, pues les repito, tenemos la conferencia Sexualidad en tiempos de pandemia. Tenemos un experto psicólogo y sexólogo que nos dirá qué está pasando primeramente en esta área y también nos dirá cuáles son esas técnicas que podemos usar para que nuestra vida sexual en estos momentos se encuentre de una manera más sana. Y bueno, pues para iniciar este evento, quiero ceder la voz a nuestro secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, el maestro Víctor Sánchez, para que nos dé su mensaje. Maestro, muchas gracias por todo y bienvenido. Muchas gracias, al contrario, gracias a ustedes, como siempre. Valoramos mucho que se integren a estas capacitaciones, a estos diálogos. Eh, la verdad es que también la sexualidad tiene un papel muy importante, como escucharemos hoy, de nuestro invitado especial, sobre todo en el tema también de educación emocional, el tema emocional. Y bueno, la pandemia ha venido a afectarnos en diversas formas, lo hemos dicho muchas veces, y hoy precisamente vamos a eh, escuchar algo muy importante, vamos a aprender con el doctor Stuart Eli Oblitas. Espero haberlo dicho bien y si no, de antemano, una sincera disculpa. Él está, si mal no recuerdo, como ya estábamos platicando un poquito antes de empezar, hoy nos está dando esta ponencia desde el Perú. Nos da muchísimo gusto que nos dé esta oportunidad de poder compartir sus conocimientos. Y bueno, pues a nombre del alcalde Ismael del Toro, les agradecemos primero a él que con esa generosidad nos ha dado este tiempo de su valiosísimo tiempo, de sus ocupaciones, tuvo que haberse privado de algunas para poder estar hoy con nosotros, le valoramos mucho. Y por supuesto también le volvemos a reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la maestra Delia Pérez, que coordina el eje de educación emocional en la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara, y por supuesto al doctor Blas Jasso, que también viene a apoyarnos en este eje y que además hoy viene también representando al Colegio de Psicólogos de Intervención del Estado de Jalisco. Pues a nosotros y a todas y todos ustedes que hoy se están integrando, veo ya caras conocidas que son asiduos a estas conferencias magistrales que hemos estado preparando, e incluso no nada más de la ciudad de Guadalajara, sino también de todo el país. Ahorita me preocupaba que se hablaba de las mujeres bonitas, tapatías. Dije, se me hace que otras connacionales nos van ahorita a reclamar, porque en todo el país, México también puede apreciarse de eso, de sus mujeres bonitas.
A mí me da mucho gusto poderles saludar esta tarde y como siempre les hemos invitado, estamos construyendo una cultura de paz. Pero esa cultura de paz se construye en la medida que en cada uno y cada uno de nosotros ponemos de nuestra parte. Que no estamos como bodegas nada más recibiendo conocimiento, sino que también nos convertimos en un centro de distribución de esos productos de paz, de esas formas de gestionar la paz en nuestra casa, en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Pues a nombre del alcalde Ismael del Toro, les valoramos mucho que se capaciten, que se preparen y que nos ayuden a tejer esas redes de gestores de paz en la ciudad para poder enfrentar este flagelo de la violencia. Pues mi reconocimiento, mi agradecimiento a todas y todos. Ya no les quito más tiempo. Lo más importante es escuchar a nuestro experto en la materia esta tarde. Gracias a todas y todos. Maestro Víctor, muchas gracias como siempre por su apoyo y gracias por generar estos encuentros. Y bien, pues ahora le vamos a pedir al doctor Blas Jasso si puede comentarnos un poco de la trayectoria profesional que tiene el doctor que esta tarde nos acompaña con esta conferencia. Doctor Blas. Primero que nada, bueno, pues darte todo el agradecimiento, doctor. Estábamos diciendo ahorita conmemorando que exactamente hace un año estábamos por allá en tierras peruanas y la verdad fuiste un excelente anfitrión, excelente profesionista y gran persona. La verdad, públicamente te damos las gracias por esa atención que nos diste por allá y fue precisamente donde tuvimos el placer de conocerte y conocer tu trabajo y bueno, fue precisamente que se pudo hacer este vínculo profesional. Muchas gracias públicamente por tu calidad como persona y como ser humano, y como profesionista, ni decirlo. Si me permiten, quisiera leer algo del doctor Stuart Eli Oblitas Ramírez, quien es psicólogo y clínico psicoterapeuta con especialidad en terapia cognitivo-conductual, en psicología clínica y salud, especialista en sexualidad humana y terapia de pareja, director del centro, permítanme, se movió esto, no estoy leyendo bien, Bienus, del Centro Integral de Sexualidad y Sexualidad Humana, presidente de la Asociación Peruana de Sexualidad y Educación Sexual, es director del Comité Ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades Sexológicas y de Educación Sexual, es expresidente de la Comisión Nacional de Sexualidad y Pareja y Familia del Colegio de Psicólogos de Perú, es miembro de la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional SOPSAI, presidente del Tercer Congreso Nacional e Internacional de Sexualidad Reproductiva, Terapia Sexual y Pareja, presidente del Congreso Internacional Modernizando la Psicología Latinoamericana en Trujillo, Perú, el año del 2019. Es docente en posgrado y en programas educativos, conferencista nacional e internacional, coautor de libros Cuestiones básicas de la sexualidad latinoamericana e Historias de la sexualidad latinoamericana, volumen 2, publicado por el Instituto Paulista de Sexualidad. Si ven, bueno, es un especialista en la materia, una persona muy docta en este conocimiento que, bueno, lo escucharemos con toda la atención del mundo. Y muchas gracias, doctor, nuevamente por su apoyo a estos programas. A ustedes por la invitación que me hacen y me honran, de verdad. Gracias. Muchas gracias a todos. Y adelante, doctor Stuart, es todo su público. Les invitamos a todos los que están presentes a empezar a formular sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, porque como saben, tenemos un espacio para que ustedes puedan ahora sí que hacernos llegar todas esas dudas para el doctor y también recordarles y darle también las gracias a Luis Suazo, que se encuentra también por aquí y que, bueno, pues a través de él está ahorita tomando la nota para todos los que están por aquí presentes, hacerles llegar su constancia de participación. Él está tomando en este momento nota de sus nombres completos, de sus correos, para que, bueno, pues esta constancia se les haga llegar, o si bien la quieren impresa, los esperamos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Luis les estará dando toda esta información. Bueno, pues doctor Stuart, es todo este espacio para usted. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Comparto entonces la pantalla. Antes quería decirles que es un gusto para mí estar con todos ustedes a través de este medio virtual. La verdad que a mí me hubiera gustado estar con ustedes allá
Siempre he disfrutado las conferencias presenciales, creo que como muchos de ustedes compartimos esos espacios de encontrarnos y de abrazarnos y de conocernos. Sin embargo, este momento y esta situación mundial nos ha llevado a estar en estos espacios virtuales. Entonces, sin embargo, nunca dejo de expresar mi deseo de en algún momento reencontrarnos y conocernos personalmente. Es un gusto dirigirme a ustedes y ahora vamos a comenzar la conferencia que tengo hasta las 7 de la noche. Y bueno, vamos a hacer un análisis de todo lo que viene siendo esta situación y cómo se vive, pues básicamente, cómo influye en la sexualidad. Entiendo yo que ustedes han, digamos, conocido respecto, pues, a los temas de sexualidad, seguramente han escuchado mucho respecto a esto. Voy a compartir aquí. Ya vemos su pantalla, doctor. A ver. Gracias. ¿Sí? ¿La ven? Ajá, Sí, ya ¿no? la vemos. Ajá. Y, Ahora sí estamos bien. estamos bien, doctor. Gracias. Ya, muy bien. Entonces voy a mover las ventanitas porque necesito quedarme solo con la mía. Muy bien. Entonces, durante esta, digamos, pandemia, cuando aparece, genera toda una serie de situaciones inhóspitas, ¿no? Porque nosotros no teníamos conocimiento previo y no teníamos registros en nuestra mente de alguna situación como esta. Y bueno, este escenario ha traído una serie de consecuencias que, dicho sea de paso, durante la cuarentena, porque cuando nos dijeron que teníamos que quedarnos en casa, algunas personas se comunicaron conmigo y muchos de ellos, parejas o personas que estaban pasando una serie de situaciones en su vida de pareja y en su vida sexual. No solamente parejas, sino también personas, expacientes míos o pacientes que recién habían llegado a la consulta previamente a la cuarentena y me comentaban un poco respecto a esta área, ¿no? Entonces, se ha hablado mucho y se está hablando mucho de lo que está sucediendo en la sexualidad de las personas y específicamente la intimidad sexual de las parejas respecto a el impacto que ha tenido la pandemia y también la cuarentena, porque la pandemia sigue, pero nosotros hemos estado en cuarentena. Aquí en Perú, para que tengan conocimiento, nosotros empezamos la cuarentena el 16 de marzo y la hemos terminado en junio. O sea, de marzo a junio hemos estado prácticamente encerrados, ¿no? Y durante ese tiempo han sucedido una serie de cosas. Y entre esas cosas ha tenido que ver la sexualidad de las personas y las relaciones sexuales, los vínculos sexuales, los vínculos eróticos entre las personas, y por eso que las consultas que teníamos, no solamente yo, sino muchos de mis colegas, es que mucha gente estaba interesada en comprender qué estaba sucediendo y querían alguna consejería, querían alguna atención sobre este tema. Entonces, antes de pasar al tema de la pandemia, yo quería en principio comenzar respecto a la sexualidad, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de una dimensión de la persona, de una de las más importantes, seguramente, dimensiones que tiene la persona, porque congrega prácticamente todo, ¿no? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos están ligados a nuestra personalidad. Y la sexualidad es una dimensión sumamente importante que de alguna manera nos conecta con nosotros mismos y también con las personas que nos rodean. Entonces, a través de la sexualidad nosotros vamos a expresar muchas sensaciones, muchas expectativas, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras apetencias.
Y una de ellas tiene que ver con las relaciones sexuales y las relaciones de pareja, con el amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se habla de sexualidad, definitivamente, pues nosotros como sexólogos que estudiamos la sexualidad, entendemos que hay distintas etapas de desarrollo, distintos grupos etarios y distintas formas y estilos de vivir, que seguramente durante este escenario tan inhóspito como les digo, ha creado una serie de consecuencias en la vida de la persona y en la vida de la pareja. Entonces, entendiendo la importancia de la sexualidad, también tenemos que tomar en cuenta que la sexualidad puede haberse visto afectada y generando una serie de reacciones no saludables en la propia vivencia de las personas. Y no hablo solamente de las personas adultas, sino de los niños, de los adolescentes, de los adultos mayores, porque cada uno está viviendo su cuarentena, está viviendo este momento de pandemia, pues, de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus recursos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sexualidad no es ajena a lo que está sucediendo porque nosotros hemos pasado a vivir y a convivir prácticamente todo el tiempo con las personas que a veces poco tiempo pasábamos. Si bien podíamos compartir la misma casa y el mismo cuarto, pero muchas veces no compartíamos todo el tiempo estos espacios, porque le dedicábamos tiempo al trabajo, le dedicábamos tiempo a nuestra vida profesional, nuestra vida académica. Entonces, nos tuvieron encerrados y seguramente en ese confinamiento empezaron a haber una serie de repercusiones y de historias que se tejieron, ¿no? en ese espacio donde hemos pasado muchos momentos difíciles, ¿no? Observando las noticias y observando lo que acontecía en el mundo. Sin embargo, esa era una parte de lo que sucedía a nivel mundial, pero también había una realidad, digamos, en el ambiente, había una realidad social, pero también había una realidad una historia que se estaba tejiendo en cada una de las familias y en cada una de las parejas y en cada una de las personas que les tocaba vivir con personas o algunas veces simplemente les había tocado vivir esta situación solas o solos. Entonces, la sexualidad está ligada a la salud, ¿no? Y como dice acá, el paradigma no organicista y holístico para la prevención y promoción de la salud sexual. Es decir, nosotros no hablamos de la sexualidad simplemente como cuerpo y como un conjunto de reacciones corporales, sino también tenemos una visión holística que engloba pues los pensamientos, las emociones, los sentimientos, los comportamientos de las personas, las idiosincrasias, y cómo las personas experimentan y viven su sexualidad independientemente de las épocas, independientemente de las situaciones, ¿no? Trágicas o difíciles como estas. La OMS considera que se requieren 3 elementos básicos para conseguir una buena salud sexual. Entonces, dentro de la sexualidad, nosotros cuidamos y preservamos, así como nosotros psicólogos cuidamos y estudiamos, investigamos sobre la salud psicológica, sobre la salud mental, los sexólogos también tomamos en cuenta la salud sexual. Entonces en mi caso, yo me dedico a atender la salud psicológica de las personas y la salud sexual de las personas. Y la OMS dice, hay 3 elementos básicos para conseguir una buena salud sexual. 1, la posibilidad de disfrutar de una actividad sexual reproductiva, equilibrando una ética personal y social. La segunda es lo que atañe a esta conferencia. Dice, el ejercicio de la sexualidad sin temores, vergüenza, culpas, mitos, ni falacias, sin factores psicológicos ni sociales que interfieran con las relaciones sexuales. O sea, eso quiere decir que nos estaba sucediendo algo a las personas que a raíz de una situación
que se había generado por un virus, y nosotros, al no tener registros antes de haber pasado esto, entonces ya estábamos pasando por momentos difíciles, por factores psicológicos y por factores sociales que de alguna manera estaban cambiando los hábitos de las personas. Entonces, si nosotros queremos tener una buena salud sexual, es requisito también este punto. Pero hay veces en que las situaciones y los acontecimientos que suceden a veces no favorecen esta salud sexual. Y la tercera dice el desempeño de una actividad sexual libre de trastornos orgánicos, enfermedades o alteraciones que la entorpezcan. Por supuesto, aquí están las personas que padecen de alguna enfermedad y que de alguna manera eso repercute en su actividad sexual y en su vivencia de la sexualidad. Sobre todo en el cuidado de la salud sexual. Entonces, ¿qué impacto, ¿no?, puede tener una pandemia, ¿no?, una cuarentena que ha generado una serie de reacciones psicológicas en las personas? Entonces, no podemos dejar de tomar en cuenta este aspecto de la salud sexual, pero no desligándolo también del factor psicológico. Entonces, aquí tenemos una diapositiva que describe lo que tiene que ver con la salud sexual, ¿no? Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. Si vamos más allá, a veces nos damos cuenta que no hay políticas de salud mental en los países y menos de salud sexual. Entonces, tendríamos que evaluar cómo están las personas a nivel psicológico y a nivel sexual para un poco tomar en cuenta cuál es el comportamiento y cuál es la influencia que ejercen ciertas situaciones sobre estas vivencias que las personas tienen en cuanto a su mecanismo psicológico y a su mecanismo sexual. No es mera ausencia de enfermedad, dice. O sea, no se trata solamente de no tener una enfermedad o una disfunción o un malestar. Se trata de tener un bienestar físico, emocional, mental y social para disfrutar la salud sexual. Entonces, hay situaciones que pueden afectar nuestra vivencia de la sexualidad y también pueden afectar, por lo tanto, el área de la salud sexual. Una de ellas tienen que ver con las relaciones sexuales, cuando éstas se convierten en situaciones muy frustrantes y motivo de discordia a veces entre las personas, o frustraciones personales cuando hablamos, por ejemplo, de las disfunciones sexuales. Para que la salud sexual se logre, para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y satisfechos. Definitivamente, aquí hablamos de derechos sexuales, como el derecho al placer, el derecho al orgasmo y toda una serie de derechos que están relacionados a la salud sexual, a la protección de la salud sexual de las personas. En la actualidad, la salud sexual no está contemplada por el Estado, de la misma forma que la sexología no está implantada a nivel institucional, ni se tiene en cuenta de manera suficiente la educación sexual en la escuela. Entonces, si tomamos en cuenta todos estos factores, imagínense lo que puede suceder en las personas con bajos recursos, con menos oportunidades educativas, académicas, las que no han tenido información respecto a la sexualidad y a la salud sexual, incluyendo aquellas personas que han recibido una educación sexual, pero ligada más a el cuerpo, a lo físico, a lo orgánico. Entonces, definitivamente, estamos frente a personas que carecen de recursos, de un repertorio de información adecuada sobre la sexualidad y sobre todo para enfrentarla en situaciones como estas. Entonces, la salud sexual es definida como la experiencia del proceso continuo de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, ¿no? Tendríamos que preguntar cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, independientemente si sacamos el contexto de la pandemia y el contexto de la cuarentena, ¿no? Nos hacemos la pregunta, ¿cómo expresamos y vivenciamos nuestra sexualidad? Si estamos satisfechos, si estamos en sintonía con las cosas que
nosotros hemos venido desarrollando, realizando nuestro estilo de vida y nuestras relaciones sociales y de pareja, como la hemos venido viviendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la cual requiere un entorno libre de coerción, discriminación y violencia. Que también estos temas de violencia, discriminación y coerción se han dado mucho en la cuarentena, durante el confinamiento, ¿no? Porque hemos tenido que vivir con personas que en algún momento hemos pasado por conflictos seguramente, y eso ha traído como consecuencias más violencia, más daño y más afectación emocional. Entonces, cuando hablamos de sexo-placer, el fin fundamental del ejercicio de la sexualidad es la búsqueda y obtención de placer. Y muchos en esta pandemia no obtenían el placer, obtenían el displacer. O sea que sus relaciones sexuales o estaban ausentes, no solamente las relaciones coitales, la unión de los genitales, sino las vivencias, o sea, el erotismo, los tocamientos, las conversaciones eróticas, los encuentros furtivos, esos momentos prácticamente quedaron prácticamente minimizados, y había la obtención, pero no se obtenía placer, sino se obtenía en muchos casos displacer. En algunas parejas mantuvieron mucha solvencia para manejar la situación de confinamiento, pero otras parejas empezaron a tener dificultades en sus espacios íntimos. Y las personas solas, y las personas jóvenes o personas adultas o personas adultos mayores que de repente estaban solos o solas, pues empezaron a tener también una serie de dificultades para poder canalizar sus deseos, sus expectativas, sus sensaciones, con respecto a la obtención del placer. No hablo solamente del placer personal, sino del placer compartido, el placer sexual compartido. El aprendizaje social moldea el desarrollo de nuestra conducta sexual. El placer sensual, la expresión de experiencias afectivas de tono agradable, debida directamente a estímulos sensitivos, ¿no? Y el placer sexual implica una estimulación que activa a lo largo de ciertos periodos receptores ligados con la activación fisiológica y con terminación en una respuesta orgásmica. El placer sexual, si ustedes de repente han revisado la respuesta sexual desde el deseo, excitación, meseta, orgasmo, hablábamos de pasar todas esas fases para alcanzar una, digamos, una sensación placentera a través del orgasmo, a través de todas estas fases de la momento empezó pues y el placer sensual también, porque la parte erótica, la vida erótica se deserotizó para muchas personas. No voy a decir para todos, pero las personas que hemos estado atendiendo vía virtual y vía presencial, ya después de salir del confinamiento, me comentaban que prácticamente había habido una deserotización. ¿Qué cosa es una deserotización, no? Es como si el cerebro se hubiese desconectado de todo lo que tenga que ver con estímulos eróticos. Entonces, esa deserotización se había dado prácticamente porque estábamos nosotros atentos a otro tipo de situaciones que nos preocupaban. Entonces ya no había la sensualidad, no estábamos expresando nuestro erotismo y no estábamos captando las señales eróticas de nuestras parejas. Estábamos atentos a otro tipo de señales y a otro tipo de estímulos. Entonces, hablábamos del placer sexual integral, ¿no? Este caso, dice, satisface necesidades biológicas y psicológicas y tiene que ver con variables fisiológicas, mentales, emocionales y conductuales. O sea, ya no hablábamos solamente de un placer físico, corporal, hablábamos de un placer mental, ¿no? El gusto de estar contigo, la sensación de relajación y la sensación de satisfacción, de complacencia, de compartir momentos a tu lado. Las conductas, esos repertorios de conducta que estaban dirigidos de repente a generar un placer sensual, un placer o compartido con la pareja, autoestimularme o provocar encuentros con mi pareja durante esos momentos de confinamiento. Entonces, se habla no solamente de un placer físico, sino se habla de un placer que tiene que ver con las cosas que hago, que me motivan, que realizo,
las cosas que me conectan emocionalmente conmigo mismo y con mi pareja, y los pensamientos adecuados, los pensamientos constructivos sobre un área que para muchos o muchos descuidaron. Entonces, una adecuada correlación positiva de estas variables, el organismo se dispone o se dispondrá a actuar en consecución de una meta, siendo esta la obtención del placer. Por el contrario, el antagonismo entre cualquiera de estas variables generará una inhibición de la obtención del placer. Por ejemplo, la persona que estaba pasando por una ansiedad, la persona que respondía con una depresión, las personas preocupadas en su economía, las personas preocupadas en su alimentación, en lo que iba a pasar, en su salud incluso. Entonces, este estado emocional seguramente hacía cortocircuito con otros sistemas, el sistema mental, el sistema conductual. Entonces repercutía en lo que hacía, en mi comportamiento, repercutía en mi forma de pensar, en las cosas que deseaban. Como algunas personas me decían, ¿no, doctor? Habíamos hecho tantos planes y esta situación nos llevó a prácticamente a postergar, ¿no? Los planes, y no sabemos qué hacer en casa, y empezamos a tener discusiones, empezamos a tener roces, y estos roces estaban trayendo consecuencias desagradables cuando teníamos que estar en este confinamiento. Entonces, las variables fisiológicas ya tenemos en cuenta, ¿no? Se refiere a la disposición sana del organismo, que permita la recepción, sensación y acción donde acorde al estímulo sexual activado. O sea, mi sistema fisiológico estaba sano como para responder, pero habían variables cognitivas y variables emocionales que estaban teniendo una repercusión. Las variables cognitivas tienen que ver, aquí ustedes pueden leer que dice 3 tipos de para qué sexual. El para qué recreativo, el para qué relacional y el para qué reproductivo. ¿Qué es el para qué? ¿Para qué tenemos estos vínculos sexuales? Nos sirve para relacionarnos y mejorar nuestro vínculo afectivo como pareja, o nos sirve para reproducirnos, pero también nos servía para recrearnos, es decir, las relaciones sexuales con un fin simplemente de pasarla lindo, de pasarla bien. Pero ese para qué también se dio. Entonces ya no teníamos un para qué recreativo, es decir, habían unas repercusiones psicológicas de estas situaciones, dadas las preocupaciones que aparecían. Entonces, las relaciones sexuales o dejaron de hacerse, ¿no? La intimidad sexual dejó de aparecer simplemente porque nos concentramos en otras variables, o cuando se hacían ya no eran tan complacientes y tan amenas y tan lúdicas como seguramente las parejas hubiesen querido. Las variables emotivas, la seguridad de valorización por parte de la otra parte, el grado de confianza, la empatía, son estados afectivos facilitadores a un clima de entrega. O sea, una variable emotiva tiene que ver con la intimidad de la pareja, ¿no? Es decir, la comprensión, la complicidad, el sentirnos en confianza con nosotros como pareja. Entonces, una variable emotiva. Eso nos permite poder tener ese contacto deseado de una manera más fructífera, más agradable. No para todos, pero muchas personas, estas sensaciones y esta calidad de vida en pareja, de alguna manera, era un elemento que reforzaba la posibilidad de pasar bien nuestra cuarentena. Pero cuando habían rencores, había resentimientos, había desamor o simplemente pues, enojos y molestias duraderos, entonces esas variables emocionales también afectaron la salud psicológica y seguramente la salud sexual. Y las variables conductuales prácticamente se desactivaron, que es una variable conductual que tiene que ver con todo aquello que mantiene el erotismo. ¿Qué hacemos para que nosotros podamos vivir, a pesar de los momentos difíciles y complicados, podamos no desactivar nuestra vida íntima, ¿no? Entonces, bueno, y acá habla un poco del beneficio del sexo, ¿no? Reduce el colesterol, aumento de energía, aumento de oxigenación del cuerpo, analgésico para el organismo, protección de la glándula prostática, disminución de tensiones y estrés y conciliación del sueño, suplementación y aumento hormonal. O sea, el sexo tiene beneficios. Entonces las personas decían, doctor, pero es necesario tener relaciones sexuales, doctor, pero en esta etapa
¿Acaso no justifica que no tengamos de repente intimidad o autoerotismo? No, porque a pesar de los momentos que estábamos viviendo, ese era el momento para encontrarte contigo mismo y encontrarte con tu pareja. Si antes pedíamos justamente tiempo para poder estar con nuestras parejas, o necesitábamos tiempo para con nosotros mismos, pues acá nosotros podíamos sacarle provecho a ese tiempo, volverlo una oportunidad y beneficiarse de la salud sexual. En el caso del coronavirus, ¿no? ¿Qué sucede con este virus, ¿no? que aparece? ¿No? Dice, es una nueva patología declarada de emergencia a la salud, la Organización Mundial de la Salud, que puede tener consecuencias negativas en la salud y que ha sido declarada como pandemia y emergencia de salud pública. Entonces se tomaron medidas, ¿no? Y esas medidas definitivamente eran para proteger la vida humana, pero se alargaron los tiempos y seguramente eso empezó a traer una serie de consecuencias que ahora vamos a analizar. El coronavirus se transmite principalmente a través de las vías aéreas, o sea, boca y nariz, y también a través de la mucosa de los ojos. Por lo tanto, los fluidos como saliva, lágrimas y mucosidad nasal son elementos propagadores hasta el momento. Y eso quiero que se tenga claro. Hasta el momento, ni el semen ni el flujo vaginal se consideran infecciosos. A pesar de que se hayan podido encontrar algunos restos virales, algunas partículas virales, no significa que tenga la suficiente carga viral para hacer infección, para generar una infección. ¿Cuánto de carga viral aproximadamente se necesita para hacer un contagio, por decirlo de esa forma? 1000 partículas virales, 1000. O sea, ahorita vamos a ver un cuadrito. Entonces, con esto decíamos que simplemente la carga viral no era suficiente y por lo tanto no se ha determinado ni que por semen ni flujo vaginal. Pero en los encuentros sexuales hay acercamiento y en los encuentros sexuales hay tocamientos y hay besos. Entonces, ahora vamos con eso. Entonces, la carga viral, se dice que se necesitan 1000 partículas, ¿no? Partículas virales para un contagio. Y yo pongo acá 3 actividades, ¿ok? Uno es la respiración. Se dice que con la respiración, o sea, la persona no está estornudando ni está tosiendo, tiene 20 partículas virales por minuto. O sea, si nosotros hacemos una operación, 50 minutos aproximadamente tendríamos que nosotros estar al lado de una persona asintomática, simplemente respirando para nosotros poder tener un contagio. Es lo que se dice, es lo que se está investigando. 50 minutos aproximadamente. Si yo soy asintomático, puedo contagiar si paso aproximadamente 50 minutos, solo con la respiración. 20 partículas virales. En el discurso, cuando hablo, lo que estoy haciendo en este momento, se habla de 200 partículas virales que se despliegan por minuto. O sea, durante 5 minutos aproximadamente necesito para contagiar y ser contagiado. O sea, si estamos con una persona asintomática, vamos a suponer nuestra pareja, y decimos, bueno, nuestra pareja, ¿no?, es nuestro conviviente y todo lo demás, pero sale a trabajar, no sabemos si es que haya podido tener ese virus, o puede ser asintomático, ¿no? O asintomática. Entonces, 200 partículas virales por minuto, solo 5 minutos se necesitan para hacer contagio. Con el discurso. Ahora fíjense con la tos y el estornudo. 200 millones de partículas virales, o sea, una alta probabilidad de contagio. Por supuesto, si estamos con la mascarilla, bajamos y reducimos la posibilidad, pero con la tos y el estornudo nosotros podríamos generar pues muchas partículas virales y esto generar un contagio. Respiración, discurso, hablar y tos y estornudo. Los factores de riesgo, bajo y riesgo alto de contagio. Tenemos un riesgo bajo y un riesgo alto. Cuando hay un riesgo bajo, espacios exteriores, un riesgo alto, espacios interiores. Es decir, si nosotros estamos muy concentrados en un lugar donde hay mucha densidad de personas. El riesgo bajo, espacios grandes y ventilados, pero un riesgo alto, espacios estrechos, donde hay muchas personas que nos podemos contagiar y ser asintomáticos y toser y hablar o simplemente respirar. La baja densidad de personas, riesgo bajo. Riesgo alto, alta densidad de personas. Por supuesto, no podemos nosotros estar en espacios
donde haya mucha gente, porque si no, hay más posibilidades de contagio. Y la exposición corta a situaciones de riesgo, riesgo bajo. Exposición durante mucho más tiempo a situaciones de riesgo nos lleva a generar pues esa posibilidad de contagio. ¿Dónde está la pareja? ¿No? Pues, dirán, doctor Stuart, ¿dónde está la pareja? La pareja está en una cuarentena, la pareja está trabajando, algunos desde casa, pero otros salen a sus centros laborales, o sea, no trabajan en casa. Entonces llegan a la casa y no se sabe si estas personas hayan podido adquirir el virus. Y aquí hay que tomar en cuenta que la pareja, cuando van a tener relaciones sexuales, pues hay una serie de situaciones en el sexo, durante el acto sexual, que puede generarnos esa complicación. Bueno, los síntomas, ¿no? Voy a hacerlo muy rápido esta parte porque no es específicamente el tema, pero sí es importante conocerlos: fiebres, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares, corporales, dolores de cabeza. Pero hay algo importante acá: la pérdida repentina del olfato y el gusto, que puede ser una característica principal del COVID. ¿No? Entonces una persona dice, bueno, yo tengo sintomatologías. ¿Qué sintomatologías tiene? Doctor, no me he hecho las pruebas. Ok, antes de hacerte las pruebas, conoce los síntomas. Estos son los síntomas y estos son los síntomas de gravedad: dolor de garganta, secreción y congestión nasal, náuseas y vómitos, diarrea. Le decimos a las parejas, le decimos a las personas, si tienen alguno de estos síntomas, no quiere decir exactamente que sea COVID, pero si presenta estos síntomas, hay que tener consideración, porque si van a tener relaciones sexuales, podría haber contagio. Síntomas de gravedad: dificultad para respirar grave, dolor persistente en el pecho, confusión, incapacidad para despertarse o mantenerse despierto. A ver, el micrófono, por favor. Que paguen el micrófono, por favor. Muchas gracias. Gracias. Adelante, doctor. Sí, gracias. Ok. Entonces, la incapacidad para despertarse o mantenerse despierto y coloración azulada en la piel, lo que se llama la cianosis. Entonces, los síntomas, es importante conocerlos, porque si nosotros hablamos de salud sexual, también hablamos de salud integral. Entonces, sabiendo que no estamos teniendo buenos hábitos de repente, según los protocolos, sabiendo que tenemos alguna sintomatología, como estas, algunas personas inconscientemente han seguido teniendo relaciones. Si me preguntan a veces, doctor, pero de todas, ¿no? De ellas, ¿cuál es una característica? Bueno, una característica puede ser esta que está en rojito: la pérdida repentina del olfato y el gusto. Pero si tienes dificultades para respirar, si tienes fatiga, si tienes fiebre y escalofríos, pues entonces toma en consideración eso, porque eso significa que tú tienes que generar empatía. Me cuido, te cuido. Si estoy generando estos síntomas, entonces antes hacerme una prueba. ¿Ok? Porque necesito saber si es que tengo riesgo de contagio. ¿Para qué? Para fines recreativos. ¿Qué es recreativos? Tener las relaciones sexuales con ese para qué que les expliqué. El para qué recreativo es: vamos a tener sexo por pasarla bien, por pasarla bonito. No para reproducirnos, no para relacionar o mejorar nuestro vínculo solamente de pareja, sino para disfrutar de los cuerpos y disfrutar de las cosas que hacemos durante el acto sexual. Entonces vino la cuarentena, y la cuarentena es la separación y restricción del movimiento de personas que potencialmente han... Y el distanciamiento físico. Doctor Stuart, ¿nos escucha? Hemos dejado de escucharlo en este momento. Se nos quedó congelada su pantalla. Sí, les pedimos un momento a los que están aquí presentes y a los que están también por la página Guadalajara por la Paz. En unos segundos le arreglamos esto al doctor Stuart. Y bueno, pues él ahorita va a salir y va a ingresar nuevamente. Les pedimos unos minutos para que él pueda reconectarse. Mientras les... Adelante, doctor.
No hay que olvidar, quienes nos están escuchando, que es una conferencia de tipo internacional y que estamos sujetos a los cambios climáticos que están pasando precisamente en Perú y están pasando en varias partes del mundo. Entonces es una conferencia que es pues vía, como ustedes lo ven, vía satelital, y esto genera pues este tipo de situaciones. No sé si ahorita, mientras que está el maestro Stuart tratando de recuperar la señal, pudieran ir elaborando sus preguntas para tener aquí ya... Hola, hola. Ah, Doctor, perfecto, perfecto. Ahora bienvenido, sí. doctor. Ahora sí lo escuchamos. Su pantalla ¿Cuánto tiempo se me fue? ¿Cuánto tiempo se me fue el audio? Como ¿Mucho? se 2 minutos. 2 minutos. Wow. Ok. Ajá. Entonces, reingreso nuevamente. Ah, A ajá. ver, Y su entonces, página la dejamos de ver, su presentación, si desea volverla a compartir. ¿ahora está? ¿La tienen compartida? No, si gusta volvernos a compartir su pantalla. A ver, un ratito. Ujú, sí, estamos. Mientras les invitamos a todos los que estaba invitando el doctor Blas a sus comentarios, ¿verdad, doctor? Ya. A ver, vamos a compartir, vamos a ver. ¿Está? ¿La ven o no? No, no la vemos. No, todavía. A No. ver. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué ha pasado? Porque yo la tengo aquí. Ya, doctor. Un segundo, voy a ayudarle A con ver, esto, a ver, a ver. como usted ha Yo la salido. tengo aquí abierta. Ajá, ok. Ajá, en este momento usted ya puede compartir. Dar en compartir A ver, pantalla. Ajá, a compartir pantalla. A ver. ajá, ¿Cómo hago esto? A ver, vamos a ver, espérame. ajá. Esto de la tecnología es una cosa de locos. Sí, Pero no se preocupe. yo estoy intentando compartir. A ver, Ujú. vamos compartiendo, Chero. Dígame a qué hora sí, por favor. Ajá, ahora sí, doctor, Adelante. poner modo Oh, presentación. qué total esto, ¿ah? Ajá, Yo no soy y tecnológico, pero estoy tratando de aprender. ¿Estamos excelente, ahora sí? doctor. Estamos perfectos. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias. Entonces les decía, vino la pandemia y entonces estuvimos en confinamiento. Y el distanciamiento físico que generó una medida. Pero ese distanciamiento físico también implicó cambios, ¿no? Cambios seguramente en los hábitos, ¿no? Bueno, este es simplemente un impacto de las medidas de protección, ¿no? O sea, sin medidas, ¿no? Definitivamente los números de contagios se hacían más grandes, ¿no? Volaba el número de contagiados y con medidas o sin medidas, en este caso, ¿no? Teníamos una serie de repercusiones en cuanto a contagiados. Pero, más allá de esto, ¿qué pasó? Hubieron estresores durante la cuarentena. Y estos son algunos de ellos. Duración de la cuarentena, o sea, algunos países pasaron 1 mes, otros 2 meses, otros 3 meses. Y fueron rígidos al meternos a la casa y que nos quedemos ahí y sálvese quien pueda. Es decir, estábamos prácticamente confinados. Durante la cuarentena o duración de la cuarentena generó una serie de reacciones psicológicas. Miedo a la infección. Es decir, algunas personas ya no generaron solamente miedo, que es una emoción negativa positiva. Generaron pánico, generaron angustia, generaron ese terror por ser contagiado. Entonces, pues, el miedo se apoderó de ellos, el miedo se apoderó de estas personas y prácticamente la libido sexual fue bajando, ¿no? En intensidad. La frustración y el aburrimiento. Es decir, estábamos frustrados por muchas cosas. Nuestro trabajo, nuestra economía, no podíamos salir, nos dejábamos de hacer las cosas que hacíamos. Entonces, esta frustración y aburrimiento también impactó en la libido. Por lo tanto, una de las cosas que más se afectaron en la etapa de pandemia no fue específicamente ni las posiciones sexuales, ni las relaciones sexuales, sino al contrario, justamente la falta de deseo sexual. O sea, apareció la falta de deseo en muchas de las personas. No en todos, no podemos generalizar, pero apareció la falta de deseo por la concentración a otros estímulos no eróticos y sobre todo por el estrés. Aparecía la escasez del dinero
y muchos no teníamos dinero, y muchos no teníamos cómo solventar para comer, para la alimentación, para los gastos de casa. Entonces, definitivamente, este estrés psicológico estaba también repercutiendo a nivel de la libido sexual, del deseo sexual. Exceso de información, infoxicación. Entonces, muchas personas se empezaron a intoxicar de demasiada información. Una cosa es informarnos y otra cosa es obsesionarnos con la información. Y esa obsesión con la información, esa saturación de información, a algunos les generó también lo que decía ahí al frente de ese círculo, que dice el miedo a la infección. Entonces, el miedo, la frustración, el aburrimiento fueron factores psicológicos que las personas han tenido que enfrentar. Y los estigmas, los estresores post-cuarentena, estigmas. Es decir, las personas nos quedamos con una serie de ideas, una serie de esquemas y sobre todo etiquetas que les hemos puesto a ciertas personas. Entonces, todo el mundo que ahora estornuda, que tose, y aquellas personas que han estado expuestas de repente, gente de salud que ha estado expuesta a sus pacientes, entonces de repente tienen ciertos reparos en poder conversar o en poder tener un acercamiento, porque se piensa que algunas personas pueden estar infectadas. Si toses, si estornudas, si tienes alguna secreción, si de por ahí te duele el estómago, si tienes una fatiga, todo lo convirtieron en COVID. Entonces, algunos síntomas no son COVID, algunos síntomas son parte de los síntomas comunes que hemos podido nosotros antes tener, pero hoy todo se relaciona a eso, nos quedamos con un estigma. Y las finanzas, es decir, todo lo que venimos nosotros ahora pasando después de lo que está sucediendo con la economía mundial. Autoridades gubernamentales, ¿no? Enfermedad infecciosa, hicieron una cuarentena. La cuarentena es una restricción de la libertad. Entonces, esta cuarentena trajo efectos psicológicos negativos. Estos efectos psicológicos negativos trajeron un efecto en la salud psicológica y sexual. Por lo tanto, este efecto psicológico negativo generó secuelas sexuales. O sea, las secuelas sexuales no están aisladas de las secuelas psicológicas. Y las secuelas psicológicas traen consigo una serie de resultados en la persona, y uno de ellos tiene que ver con la salud sexual de la que estamos analizando ahora. Impacto de la cuarentena: miedo y pánico, incertidumbre económico, cierre de empresas, proyectos truncados, reinventar rubros para ingreso económico, depresión y ansiedad, frustración. Fíjense, si tenemos alguna de estas, y hay algunos pacientes, muchos, han tenido más de una de estas sintomatologías o de estos cuadros, díganme ustedes qué puede pasar con la libido. Díganme ustedes qué puede pasar con el deseo sexual. Díganme ustedes qué puede pasar con esa frecuencia de actos sexuales que teníamos con las parejas. Díganme ustedes qué puede pasar con la persona sola, con la persona que de alguna manera disfrutaba de la comodidad en su casa, en su domicilio, y de repente disfrutaba de su sexualidad, y hoy se veía pues prácticamente mermada, ¿no? Porque no podía encontrarse con aquella persona especial, porque estaba distanciada, porque no procesaba la idea del autoerotismo. Entonces, prácticamente hay muchas cosas que empezaron a afectar, y muchas personas quedaron de alguna manera afectadas por esta aparición de cuadros psicológicos, de cuadros clínicos, que cambiaron también el tono de la sexualidad, cambiaron la movilización de la sexualidad entre persona y persona, ¿no? Que en este caso con las parejas. Entonces, el impacto psicológico de la cuarentena: trastornos emocionales, depresión, ansiedad, estrés, bajo estado de ánimo, insomnio, síntomas de estrés postraumático, irritabilidad. Esto de los síntomas de estrés postraumático está pasando, se está notando ya en algunas personas que han pasado ya la cuarentena. Irritabilidad, ira, agotamiento emocional. Hoy unos pacientes ya adultos mayores me decían: doctor, tenemos muchas cosas de estas, ¿no? O sea, estoy deprimido, además que había dejado de trabajar, hoy estoy prácticamente en casa sin hacer nada, no puedo salir,
no me reciben en ningún lugar, soy adulto mayor y estoy estresado, pero tengo deseos sexuales. Y en el caso de la pareja de 79 años, el de 82, ella decía, doctor, yo no tengo ya ganas, ¿no? A mí me da miedo contagiarme, a mí me da miedo, veo tanto noticias, veo tantas cosas en las noticias, en la televisión, que me asusta que en algún momento de repente yo pueda contraer el virus. Entonces bajó la libido, bajó el deseo, la frecuencia sexual bajó entre ellos dos, y como él dice, hay un vacío sexual en la pareja, ¿no? Que es el hecho de no tener contactos íntimos. Cuarentena, con contacto cercano, con casos confirmados, hay sentimientos negativos, ¿no? Temor, nerviosismo, tristeza y culpabilidad. El impacto psicológico genera un impacto en la salud sexual de las personas. Y el impacto en la salud sexual de las personas, a su vez, refuerza el problema psicológico, el cuadro clínico que la persona pueda presentar. Sugerencias. Cuarentena no prolongada. Ok, era una sugerencia, pero ya pasamos la cuarentena. Ya nos quedamos haciendo 3 meses de cuarentena. Para algunos necesario, para algunos no. Aquí en el Perú se ha debatido mucho el por qué hemos pasado 3 meses encerrados. Información sin intoxicación, es decir, información necesaria, pertinente. Proporcionar suministros adecuados para que las personas puedan tener lo necesario para poder lavarse antes del sexo, durante y después del sexo, ¿no? Y podamos tener nuestro aseo personal importante antes y después. Reducir el aburrimiento y mejorar la comunicación. Consejería psicológica y sexual. Estas dos cosas a veces no se hacían, ¿no? Reducir el aburrimiento y mejorar la comunicación. Muchos hogares desmejoraron la comunicación. En algunos produjeron una muy buena comunicación y fue el espacio necesario y el tiempo necesario que requerían para poder hacer aquello que ya habían planificado, pero que no les daba tiempo, por esa falta de gestión entre la vida personal y profesional. Hoy tenías ese espacio con tu pareja, con la persona a tu lado. Si estabas a distancia, también a través de estos medios virtuales, nosotros podíamos gestionar esta vida, ¿no? De esta vida erótica, esta vida de nuestros deseos, de nuestros afectos también, ¿no? Y consejería psicológica y sexual, que fue lo que yo hice. Y yo, dicho sea de paso, les cuento algo. Yo estaba viviendo una situación difícil acá con mi padre, porque estaba él con un cáncer, y durante la cuarentena, y me llamaban unas personas y me decían, doctor, podemos tener una consulta virtual. Y algunas personas empezaban a contarme sus historias personales, de frustración, los impactos psicológicos que estaban teniendo y cómo estos estaban repercutiendo en la relación de pareja. Y algunos me decían, convivo con él, hemos tenido momentos muy difíciles, ya veníamos con una crisis y ahora estamos confinados a vivir 24/7. Otros mejoraron la calidad de sus vidas de pareja. Mucho tiene que ver con los recursos que tenía cada uno y con la propuesta concreta y con la firmeza de querer hacer algo por la relación, no descuidarla, ¿no? Entonces, las relaciones sexuales en tiempos del COVID. Actualmente no hay evidencias que indiquen que el COVID-19 se encuentre en fluidos como el semen o el flujo vaginal. Por esta razón, es poco probable que el virus se transmita porque no hay la suficiente carga viral. ¿Cuánto se necesita? Se dice que 1000 partículas virales. Es poco probable que el virus se transmita a través de prácticas como la penetración vaginal. Sin embargo, durante el encuentro erótico, sí suelen darse otros gestos, como besos, caricias y entre otras cosas, en las que sí existiría posibilidad de transmisión del virus a través de la saliva si una de las personas está contagiada. O sea, para hacerla fácil, ¿no? Si tú y yo no estamos con el virus, nos hemos hecho las pruebas, no pasa absolutamente nada, porque no es un virus de transmisión sexual, ¿ok? No es el virus como el virus de inmunodeficiencia que era el VIH, ¿ok? No es un virus de transmisión sexual, ¿no? Como lo era el VIH-Sida, ¿no? Pero hay algunas prácticas que requieren, ¿no?, contacto físico. Entonces hay que tomar en cuenta esos puntos, ¿no? ¿Se puede transmitir el coronavirus a través de las relaciones sexuales? ¿Cómo puedo tener relaciones sexuales y a la vez protegerme del coronavirus? Si no vivimos con nuestra pareja o no tenemos pareja, no tenemos con quién, entonces se recomienda no tener contacto con personas que no conoces, porque no sabes si esa persona tiene
el virus y es asintomático. Y acuérdense de respirar, toser y estornudar y hablar. Entonces, se recomienda eso, no tener parejas sexuales que tú no conoces, porque no hay garantías. Y si vivimos con nuestra pareja, si vivimos confinados y no hemos salido, no pasa nada. Pero si uno de los dos sale o los dos salen a hacer su trabajo, pues entonces cuando vuelven, no sabemos si pudieron adquirir el virus. Si adquirieron el virus, en unos días se desarrolla y obviamente puede generar una serie de reacciones en el organismo de las personas. Así que se requiere que esas relaciones sexuales sean con mascarillas y pues que no hayan contactos, en este caso orales o anales, que también se habla de que en las heces se ha encontrado altas cargas virales, ¿no? Respuesta sexual fisiológica. A esto paso muy rápido, pero quiero solamente que vean donde dice deseo. Ok, si el deseo se ha visto socavado, es decir, si hay lo que se llama el deseo sexual hipoactivo, o sea, las personas empezaron a tener una condición clínica, sexológica, que se llama el deseo sexual hipoactivo. No tengo ganas. No tengo ganas de contacto sexual. No tengo ganas de tener sexo contigo. No tengo ganas de vernos a través de la pantalla y hacer cositas. No, no tengo ganas. He perdido el deseo. Muy bien. Estoy estresado. Probablemente el estrés haya irrumpido en el terreno del placer sexual, del deseo sexual, y entonces pues afectó una área del cerebro y eso generó que la persona no tenga deseos, ¿no? No tenga deseos. Si no se genera el deseo sexual, puede ser que toda la respuesta sexual humana esté prácticamente también disminuida. La respuesta excitatoria, una erección menor, una lubricación menor. En la excitación pasa la lubricación y pasa la erección. La meseta, que viene a ser una extensión de la excitación, y el orgasmo, que no es lo más importante, pero que mucha gente ha apuntado siempre ahí. Entonces, si el deseo baja, muy probablemente la calidad de la respuesta sexual haya disminuido, y por lo tanto la calidad de las relaciones sexuales haya disminuido. Hay personas, hay parejas que tienen vida sexual, pero no de calidad. Nos llaman y nos dicen, doctor, no es igual. Y ha aparecido una erección débil, ha aparecido una eyaculación rápida, ha aparecido una falta de eyaculación o una eyaculación muy tardía, o ha aparecido un problema de lubricación vaginal, o simplemente no hay orgasmo. Entonces, el bajo deseo sexual ha podido generar una serie de respuestas, cambios en la respuesta sexual humana. La respuesta sexual psicológica, ¿no? Intimidad emocional, es decir, tenemos confianza, esto genera un estímulo sexual, esto genera mayor deseo y excitación y a su vez satisfacción emocional y física. ¿Qué es intimidad emocional? Confianza en la pareja. Esta confianza genera un estímulo sexual y a su vez este estímulo sexual genera un deseo y una excitación. O sea, me preparo para tener el evento contigo. Y esto, si lo hacemos nosotros, de acuerdo a lo que esperamos, nos genera una satisfacción emocional y física. ¿Y por qué pongo esta lámina? Porque muchas personas perdieron intimidad emocional en la cuarentena. Es decir, empezaron a pelear, discutir, empezaron a resolver mal los problemas que hemos descrito, economía, crianza de los hijos. Empezó la casa a desorganizarse. Entonces, todo lo que hacíamos bien en las empresas, que gestionábamos muy bien nuestra vida y gerenciábamos muy bien nuestra vida profesional y solucionábamos los problemas que aparecían dentro de nuestra vida profesional, en casa no sabíamos qué hacer. Hijos, el hijo por acá, el hijo por allá, el hijo gritaba, salía de repente la mamá, el abuelo, entonces todo aparecía como un lugar difícil para intimar. Esa intimidad emocional no es la intimidad sexual, es la intimidad de la complicidad, ¿okay? De la complicidad de la pareja. Es decir, el momento en donde las parejas tenían un momento para sí mismos. Pero, como muchos, vuelvo a repetir, descuidaron esa área y ya no había intimidad emocional, ¿no? Había simplemente un descuido emocional y, por lo tanto, ya no había estímulo sexual y esto generó que haya una inhibición del deseo y, por lo tanto, no había seguramente excitación.
Entonces la sexualidad no solamente se afecta a partir de que el pene no se me para o la vagina no se me lubrica, sino de que no me siento con ganas, no tengo deseos, no tengo deseos de tocarte, si te escucho tu voz me desanima, si te veo no me gustas, y empezaron a salir una serie de cosas. Por supuesto, y vuelvo a repetir, no todos, muchos, algunos empezaron a tener esta mejora de la calidad de sus relaciones sexuales y tuvieron tiempo para leerse un libro, para revisar cosas que antes no revisaban, se pusieron a ver de repente material erótico y a través de su fantasía e imaginación lo que hicieron es solventar su vida sexual, ¿no? Si no hay confianza en la pareja o hay conflicto, afecta la intimidad sexual y a su vez agrava el conflicto de la pareja. Si hay conflicto en la pareja y además hay conflictos personales, producto de una situación difícil como la cuarentena y la pandemia, definitivamente la sexualidad de la pareja y la salud sexual de las personas iba a verse afectada. ¿Qué se afecta durante la pandemia y cuarentena? La intimidad, y esta afecta el erotismo, y esto afecta la afectividad. La intimidad, confianza, afecta la afectividad, las demostraciones de cariño. Y esta, a su vez, afecta el erotismo. Y el erotismo no es sexo solamente coital. El erotismo, a través de los sentidos, es decir, lo que escucho, lo que oigo, lo que veo, lo que pienso, imagino, lo que toco, lo que huelo y lo que gusto. Entonces, se afecta. Y el erotismo es como el preámbulo al acto sexual. Es ese deseo, es esa capacidad para disfrutar el caramelo cuando lo ves y te dicen, mira lo que tengo acá, un caramelito, y tú lo piensas y ya lo estás sintiendo en tu paladar, y cuando lo vas desenvolviendo y te lo metes al paladar y disfrutas, ya, eso es el erotismo. La capacidad de disfrutar ese momento como un momento de recreación sensorial de las personas que tenemos para poder disfrutar de nuestra sexualidad, ¿no? Pero la salud sexual ya se veía afectada. Y la salud sexual se veía afectada porque se veía afectada la salud psicológica. Entonces, fíjense cómo estas tres áreas se veían afectadas definitivamente dentro de la relación de pareja. ¿Cómo puedo tener relaciones sexuales y a la vez protegerme del COVID? Si no vivimos con nuestra pareja o no tenemos pareja, ¿ok? O sea, si en este caso, si no vivimos con nuestra pareja, podemos hacer algunas cosas que ahorita les voy a mencionar. Si vivimos con nuestra pareja, hay que cuidarnos, ¿ok? Sobre todo si estamos saliendo a nuestros trabajos. No es lo mismo pareja estable, buena relación, que pareja estaba mala o tenía una mala relación vulnerable. Viene la cuarentena, la relación ya era vulnerable y por lo tanto empezaron una serie de situaciones. Acabo de atender una pareja. Ellos han pasado una infidelidad. En el caso de él, ha hecho infidelidad durante la cuarentena. Entonces él no tenía mucho sexo con ella estaba ocupada en los hijos, él no se ocupaba mucho de ellos, él estaba pensando más en por qué no quieres tener sexo y hubo una infidelidad virtual. Y durante la cuarentena esto se desmejoró la afectividad de la pareja, desmejoró la intimidad de la pareja y desmejoró la vida sexual de la pareja. Parejas no convivientes de cercanía y parejas no convivientes y de lejanía, ¿no? O sea, parejas no convivientes, ¿no? Pero no vivimos bajo el mismo techo, pero estamos cerca, y parejas convivientes, pero se sienten lejos, ¿ok? O parejas no convivientes, pero hay, en este caso, distancia física. Personas que estaban iniciando un vínculo, que personas que ya estaban solas. O sea, esta es una realidad. Personas que recién estaban iniciando un amor, una relación de pareja. Imagínense esa etapa de enamoramiento, que se le llama el proceso de limeranza, que es una reacción del cerebro que se siente muy excitado y que despliega toda una serie de dopaminas, serotoninas, que hacen que el comportamiento se excite. Entonces, estas personas en ese momento entraron en cuarentena y no estaban conviviendo. Y se les hizo difícil también no tener a la persona que tanto deseaban, no tenerla cerca, no tenerla físicamente cerca. ¿Qué personas que ya estaban solas hace tiempo? Como un paciente dice, doctor, yo estoy solo, estoy tranquilo, pero me estoy contactando con algunas personas, he agarrado mi agenda, yo estoy solo, y bueno, estoy teniendo algunos contactos con algunas personas. No físico, pero sí virtual. Parejas abiertas
y relaciones tóxicas o violentas. Las parejas abiertas, mucho cuidado porque puede haber mayor contagio cuando hay mayor densidad de personas. Confinamiento y violencia de género pasó mucho. El resultado de las tensiones crecientes en el hogar, las tensiones sobre todo del dinero, sobre todo de generar dinero, de comer. Entonces, esto generó mucha tensión y mucho fastidio, porque muchos aquí en el Perú, cada vez que el presidente Vizcarra decía vamos a pasar 15 días más, o sea, era 2 semanas más, y cuando nos mandó un mes más, las personas empezaron a tener dificultades de autocontrol y comenzaron a fomentar ya no solamente rabia, empezaron a fomentar agresividad y muchos terminaron en violencia. O sea, empezaron a tener rabia y esa rabia no se manejó y entonces empezaron a tener respuestas agresivas y esas agresiones muchas veces se generaron en violencia. Ahora, algunas personas ya venían viviendo violencia. Imagínense lo que ha sido para estas personas convivir con su agresor. La sexualidad y la salud sexual y la salud psicológica prácticamente desaparecieron. Métodos ASA. El método ASA es lo que yo practico. El método ASA es un método que tiene 3 aspectos, ¿no? A de amistad, S de sociedad y A de amantes. O sea, son 3 elementos básicos para la relación de pareja y se afectó la amistad en algunos casos, se afectó la sociedad y se afectó el lado amantes, que es el lado de erotismo. O sea, una pareja que me dice, doctor, peleamos todo el tiempo, nos decimos la vela verde. No, ya no hay amistad, no hay intimidad, no hay complicidad. Sociedad, no se sientan a revisar los problemas, no hay reuniones entre ellos y dejan que todo sea prácticamente una anarquía. Entonces todo se desmorona, todo se viene abajo, cada uno hace lo que quiere, no actúan como 2 socios que tienen que salvar una empresa, no hay sociedad. Y los amantes se afectaron, porque de repente él o ella ya no quería tener sexo con una persona que peleaba todo el tiempo y que no solucionaba ningún tipo de problema. Podemos entonces tener durante las relaciones sexuales, ¿no? Podemos tener estas relaciones, obviamente con cuidado. Dice, no hay evidencia de que el COVID-19 pueda ser transmitido por vía genital, ni vaginal, ni semen. Se contagia a través de gotículas respiratorias a ser inhaladas por los pulmones. ¿Okay? Si has tenido contacto con alguien con el virus, deberías esperar 14 días antes de mantener relaciones sexuales. Y si alguno está infectado, hay que aislarse y no mantener relaciones sexuales. Si tú y yo estamos, ¿ok?, sin COVID, no hay, ni siquiera somos asintomáticos. O sea, estamos aquí en casa, nos salimos y tenemos todos los protocolos, podemos tener relaciones sexuales tal como se sugiere, tal como nosotros siempre lo hemos hecho. Pero si nosotros no sabemos si la pareja puede estar infectada porque tiene socialización, ¿ok? O sea, no está en casa, sino sale de casa, entonces se complica la situación y ahí sí tendríamos que tener, podríamos tener sexo, no digo que no, pero tendríamos que tener mascarillas y evitar los besos y evitar el contacto oral y el contacto genital, o sea, de boca, ano y boca abajo. Recomendaciones generales, minimizar el número de parejas sexuales. Bueno, aquí en el Perú ha habido desborde total, ¿no? Han salido, han hecho lo que han querido muchas personas, han empezado a salir con uno y con otro, y pues producto de eso se ha multiplicado la cantidad de personas con virus, ¿no? Esa es una realidad compleja, triste, y que se han podido evitar, ¿no? Acá han pasado noticias al respecto en los noticieros, ¿no? Fidelidad en caso de pareja conviviente, cumplir medidas de prevención, protocolos importantes, seguirlas, evitar contacto con personas que tienen síntomas COVID positivo o que hayan estado con personas sospechosas de tener coronavirus, sospechosas en el caso de tener esta sintomatología que les digo, ¿no? O sea, hacer consciente la sintomatología no es rumiar y meternos ahí obsesivamente a ver si en un momento vengo y tengo estos síntomas. No. Es entender que nosotros tenemos que crear conciencia.
Y si yo tengo alguna sintomatología, al momento no tengo que relacionarlo al COVID, pero sí tengo que tener en cuenta si salgo, si estoy expuesto socialmente y si esto no es solamente una respuesta aislada, sino que es un síntoma que forma parte de repente del COVID. Entonces, para eso tendríamos que tomar las precauciones. Relaciones sexuales con tapabocas para evitar los besos, incómodo, seguramente para muchos, ¿no? Dirán, caramba, se besa y más rico con los labios y se siente riquísimo piel a piel, pero cuando haya la vacuna, ahorita en este momento es complicado por el tema de la tos, el tema de la respiración y el tema del discurso. Baño corporal antes y después de tener contacto sexual y la autosatisfacción. Si es con juguete sexual, desinfectar. Y acá están algunas variantes, ¿no? La posibilidad de un encuentro físico es limitada. La masturbación, por ejemplo, es una de las opciones que tenemos para seguir disfrutando de nuestra erótica, sin poner en riesgo nuestra salud y la de nuestra pareja. ¿Qué encontramos acá? Doctor, ya no me masturbo. Doctor, hace años no me masturbo. Doctor, ¿para qué me voy a masturbar? Eso era para jóvenes, adolescentes. Ya han vuelto a la masturbación. Si ustedes se masturban, bien, positivo, ¿no? Si no se masturban, bien también si no lo quieren. Pero muchas personas, pudiendo hacerlo para descargar o sentir el placer sexual que deseaban tener, así no sea con pareja, era una forma de expresión de la libido, de expresión del deseo. Y entonces restringían. Algunos lo hicieron, la masturbación, no de manera satisfactoria, mecánicamente, y otros empezaron a volver a disfrutarla, como un paciente que me dijo, doctor, vuelvo a mi adolescencia. Me decía, ¿no? Vuelvo a mi adolescencia, vuelvo a esos espacios donde me acuerdo que me enganchaba con mi pene y en ese momento yo disfrutaba de la expulsión del semen. He vuelto a eso. Perfecto. Está contento, está contenta, disfruta de su erotismo. No todos van a pasar eso, pero es una opción. Incluso la masturbación mutua también, ¿no? El sexting es otra posibilidad, ya que el Internet nos permite mantener diferentes prácticas con la inmediatez que solemos pedirle al encuentro. En el tema del sexting, con cuidado, porque ustedes saben, ustedes me comparten una foto y yo las comparto a otros y después se comparten entre ellos y entonces, ¿dónde está tu foto? ¿Y dónde está mi foto que yo te envié, que no quedó solamente ahí, quedó en una nube, o la compartiste y entonces hay que tener cuidado? De repente no es poner el rostro y quizás el cuerpo es un poco más ventajoso que exponer el rostro. Pero es una forma, ¿no? El video también, la videollamada, ¿no? Y empezar a jugar y a tener ese encuentro íntimo. Si no nos podemos tocar, esa es una opción. Para muchos, inválido. Dicen, no, el sexo es físico. Pero mientras, si no se puede, si vives sola, si vives solo, te tocas o quizás haces algo, pero que puede pasar de lo que se espera en cuanto al cuidado. Y si vivimos con nuestra pareja, si es posible, mantener encuentros. Si alguna de las personas con las que convivimos presenta síntomas, se recomienda evitar cualquier tipo de contacto, por supuesto, también erótico, excepto algunas cosas que se puedan hacer, como las posiciones que ahora vamos a ver. Si ninguna de las dos personas presenta síntomas y deciden, por tanto, mantener encuentros eróticos, es importante tener en cuenta tanto las recomendaciones higiénicas como otros aspectos importantes para disfrutar del encuentro. Eso si vivimos con nuestra pareja. Entonces tenemos ahí masturbación con o sin pareja, sexting, uso del internet, posiciones sexuales con la pareja, ¿no? Las posiciones sexuales definitivamente con la pareja, a no ser que es difícil hacer una posición sexual sola o solo, ¿no? Entonces, imaginémonos estando haciendo una pose de repente con un juguete sexual, pero la variante es permitida y todo puede suceder en aras de la satisfacción sexual que las personas podemos tener. Llamadas telefónicas con la pareja y uso de juguetes sexuales. Esto siempre y cuando la intimidad de la pareja esté bien. Si la intimidad, o sea, la confianza de la pareja, el llevarse bien, está sano, está saludable, entonces es posible todo esto. Si estamos con rencillas, si estamos en conflicto, muy probable muchas de estas cosas van a ser rechazadas, ¿no? Bueno, en el caso se habló del Corona Sutra y había el Kama Sutra y todo lo demás.
algunas poses, ¿no? Distancia de boca a boca mayor de 1,5 metros a 2 metros, posturas como perrito, persona arriba mirando en sentido contrario del que está debajo, si está mirando a la cara, estar sentada y no bajar hacia sus hombros o hacia su boca, y postura donde uno esté con la cabeza para un lado y el otro para el otro lado y que se junten en la zona de la pelvis, algo así como esto, vamos a ver, ¿no? Algunas posiciones acá, ¿no? Fíjese, algo medios acrobáticas, ¿no? ¿No? Distanciamiento físico. Hoy día la señora que atendí, ¿no? ¿No? Una señora me decía, distancia física, doctor, ¿no? Distancia física, o sea que de lejitos nomás, ¿no? Con su pareja. Entonces no tenían esos encuentros como antes, y ella, con tal de no tener mucho contacto sexual, decía, hey, distancia física. Entonces aquí tenemos algunas posiciones sexuales, algo acrobáticas, pero que son sugerentes para el contacto sexual, ¿no? Son interesantes, ¿no? Ustedes pueden apreciarlas, pueden ver cómo se utilizan las manos, el cuerpo, las posiciones. Son posiciones que están un tanto alejadas de la boca. Ahora, si tenemos mascarillas, pues bueno, podemos nosotros acercarnos un poco más, ¿no? Ahí están algunas posiciones sexuales, algunas que están en contacto boca a boca. Ojo, siempre con mascarilla se sugiere que sea con mascarilla para aquellas personas que están viniendo de otro lugar, ¿no? Sexting hace posible la exploración y exploración de la propia sexualidad. Puede aumentar la autoestima, o sea, el hecho de saber de que estoy teniendo un contacto y estoy cultivando mi vida sexual. Puede promover la autonomía sexual también, amplía el repertorio de conductas eróticas entre las partes que tienen confianza, facilita una sexualidad plural y positiva, permite establecer y proteger los límites individuales. Claro, protegemos nuestra individualidad, acuérdense del rostro, no vaya a ser de repente expuesto, y reduce las posibilidades de sufrir violencia física, embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, porque no tenemos el contacto físico. Entonces, el sexting es una posibilidad también, las videollamadas, las cámaras, donde podemos vernos y tener ese contacto. Vuelvo a repetir, no hay contacto físico, pero se activa el sistema auditivo, el sistema visual, el imaginario también. Y muy bien, nosotros ahí tenemos un departamento médico, académico, perdón, con la doctora Dubi de Osa, coordinadora académica de nuestra institución. Ese es el teléfono, si en caso en algún momento nos requieran. La doctora Dubi, sexóloga también, ella está a cargo de la coordinación académica, del área académica del Centro Vienus. Vienus es el Centro Integral en Salud Sexual y Sexualidad Humana que dirijo con el doctor Luis Velasco, urólogo. Pues bien, hemos hecho un repaso de este tema de la sexualidad en tiempos de pandemia, del placer sexual, de las repercusiones psicológicas y cómo estas repercusiones psicológicas han generado repercusiones a la salud sexual y cómo estamos viviendo post-cuarentena, ¿no? Entonces, hay también aún repercusiones psicológicas y sobre todo por el tema económico, por el tema del encierro mismo y bueno, y toda una serie de cosas que hemos y estamos observando en las personas que atendemos, ¿no? Bueno, muy agradecido por escucharme. Doctor, excelente su Hola. presentación. Creo que nos ha dejado una gran cantidad de información y técnicas muy interesantes para este tema de la sexualidad. Y tiene varios comentarios aquí en el chat y también en la página Guadalajara por la Paz, doctor, y les invitamos a quienes tengan dudas, además de escribirlo por el chat, también pueden decirme, a levantar su mano virtual y podrán abrir su micrófono. Por aquí, doctor, nos dice Gabriela, la pandemia ha traído una fuerte frustración en el contacto físico al que estábamos acostumbrados. El uso
dice, no nos daba un placer físico, afectivo. Dice, y ahora estamos limitados en ese sentido y tuvimos que usar más las descripciones verbales. Dice, nos sentimos y buscamos otras formas de relación. Eso nos dice Gaby, precisamente es lo que usted nos hablaba, doctor. Nos dicen también por aquí, Sí, claro. ajá, muchos agradecimientos que tiene por aquí. Y también nos dicen aquí, dice exactamente, hay una frustración que nos impide la autorrealización. Además hay mucha confusión. Dice, no es mi caso, pero me han comentado la amiga de una amiga, nos dice aquí, me han pasado con amigas que dicen que sí tienen relaciones, es que no la quieren. A ver, Marilú, ¿estás por ahí? Queremos entender este comentario, Marilú. ¿Estás por ahí que puedas abrir tu micrófono para que nos comentes cuál es tu duda, cuál es tu pregunta? ¿Estás por ahí, Marilú? Bueno. ¿Podemos quitar la pantalla? Ajá, sí, doctor, nos ayuda a dejar de compartir su pantalla, por favor. Para ver a los demás compañeros. Así es. Por aquí es momento de quien tenga una pregunta, puede abrir en este momento su micrófono y nos puede decir cuál es su duda, cuál es su comentario, felicitación al doctor. Tenemos unos minutos para este momento de interacción con todos ustedes. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono en este momento? Aquí tengo muchos comentarios, pero nos gustaría escucharlos a ustedes también y que participen y saber que están aquí presentes. ¿Quién dijo yo? Adelante, adelante, maestro. Más que el problema, yo busco una solución. ¿Qué pasa cuando todo empieza muy agradable, muy bien, y luego uno de los dos se queda dormido? ¿Qué tiene que ver con el estrés del virus o es una situación diferente y qué hacer en esos casos? Y si es mi caso. Bueno, le comento. Pues si me quedo dormido a las 8 de la noche, busquemos otro horario. Si me quedo dormido a las 12, hagamos un cambio de horario, porque de repente insistir en el mismo horario nos puede generar el mismo patrón de conducta. Es decir, si yo soy consciente de que a cierta hora me estoy quedando dormido, entonces fomento. La asertividad en la sexualidad es la siguiente. Mira, amor, me estoy quedando dormido a cierta hora. Y veo que tú te frustras y veo que no estoy teniendo el contacto contigo. Entonces, ¿qué te parece si buscamos un horario? Lo planificamos, lo agendamos, como decía Ann Hooper, una sexóloga, que el sexo se puede agendar. Algunos decían que aburrido, el sexo agendar, si es espontáneo. Pero si podemos agendarlo, podemos nosotros reemplazar un horario que estamos rechazando para fomentar otro. Entonces yo te digo, mira, amor, ¿sabes qué? Estoy dormido, me siento así, pero ¿qué te parece si el fin de semana, en horario donde yo estoy muy despierto, podemos tener sexo? Entonces, reemplazamos un horario y reemplazamos una situación, porque si nos abocamos al síntoma, no sabemos si realmente el síntoma tiene que ver con eso o con un factor de cansancio típico de las personas que hoy estamos trabajando quizás más. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, las personas dependientes, las personas que están trabajando en empresas, están trabajando más de 8 horas, están trabajando 12, 13 horas, caen rendidos. Entonces, ¿qué me dicen? Doctor, estoy rendido. Cambiemos el horario sexual. Si ustedes, por ejemplo, han cambiado ciertos horarios para caminar, para correr, porque de alguna manera les ha convenido. Yo, por ejemplo, corro y camino en las noches. Mi esposa me dice en la mañana, pero vamos, la mañana no me levanto, no la hago, pero de repente en la noche, un ratito antes del toque de queda, aquí el toque de queda es a las 10, salimos un rato o salgo yo un rato de repente a caminar. Muy bien. El sexo también lo podemos cambiar en horario. No llevar todo el síntoma necesariamente a que es COVID, pero si hay otros síntomas, sobre todo esto de la respiración, sobre todo esto de
de la falta de oxígeno. Entonces hay que tomar en cuenta, perdón, de la falta de sensación del gusto y del olfato. Ya, eso, ¿ok? Eso nos puede generar ya que podemos tener esto. Pero la falta de sueño puede deberse a factores de estrés simplemente. Pero cambiemos de repente los horarios sexuales, ¿no? Algún horario para el sexo debe haber. Sí. Gracias, gracias, doctor Stuart, y gracias, Gracias, maestro. doctor. Gracias, doctora. Un Ok, gusto que esté con un nosotros, un gusto. mediador de acá, de Tlajomulco. Gracias, maestro, por estar Sí. con nosotros. Doctor Blas, adelante. Nada más, yo, obviamente el especialista es el doctor Stuart, pero sí quisiera comentarles que hay un error, sobre todo en el mexicano, en el aspecto de la sexualidad, que queremos tener actividad sexual en la noche cuando vamos cansados a nuestra casa. Y ese es un factor fundamental por el que a veces la pareja se queda dormida, porque cree que el sexo es para relajarte. Sí te relaja, pero si tú si tú en el día estás cansado y quieres llegar a hacer sexo para relajarte más, ahí es por eso muchas parejas en la clínica lo reportan, que se quedan dormidas las parejas en la noche. La doctora Beverly Ripley, que trabajó el tema tiene un libro que se llama el punto G. Ella nos decía que el mejor momento, a reserva pues de lo que diga el especialista, claro, decía que el mejor momento para tener actividad sexual es en la mañana. Ahora sí, el matutino, porque estás relajado y entonces no hay tensión, a menos de que vayas a llegar tarde. Pero es un gran error querer tener actividad sexual para relajarte. Te vas a quedar dormido. Exactamente. Gracias, Sí, doctor. exacto. Le comparto Exacto. Muy, que lo hay que estamos viendo. cambiar. Adelante, doctor Stuart. Sí, sí, no, muy bien el doctor Blas, importante. Sí, el sexo se entendió como en la noche y el fin de semana, ¿no? Entonces, no, el lunes también se puede hacer, en la mañana, antes de desayunar, después de, hay momentos, hay espacios, solamente que la vida laboral y a veces digamos, la concentración altísima en otras esferas de la vida, hemos olvidado un poco nuestra intimidad sexual. Entonces las hemos desplazado, nosotros mismos no las hemos gestionado, ¿no? Hemos gestionado muy bien otras áreas, las áreas académicas, nuestros ascensos profesionales, y estamos dictando clases por todos lados, pero no tenemos esa vida sexual. Entonces, de repente, si la vida sexual ha desmejorado, preguntémonos si la vida y la calidad de vida de pareja también desmejoró. En algunos casos sí, en algunos casos no. Pero en este escenario sí nos ha traído como consecuencia el que tenemos que cambiar algunos hábitos. Y esperemos que solo sea por un tiempo hasta que la cura, ¿no? Porque no nos imaginamos hacer sexo con mascarilla todo el tiempo y toda la vida y no besar por arriba y por abajo, ¿no? O sea, y distancia social, entonces, o distancia física, no nos imaginamos todo el tiempo. Esto es por un tiempo y seguramente en aras de cuidarnos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tiene aquí muchos agradecimientos. Ernesto Campo dice, gracias por sus conocimientos, la ponencia completamente actual. Seguimos al pendiente de nuevas conferencias. Gracias. Geo Im nos dice, muchas gracias. Toda la información muy buena, doctor Stuart. Excelente ponencia. Dice aquí. También Jesús Cervantes nos dice, gracias, doctor, por su excelente información. En lo personal me llevo mucho aprendizaje, pero sobre todo ejemplos, ¿sí? Ejemplos que no me daba cuenta, de cosas que no me daba cuenta. Excelente, Jesús. Y un planteamiento interesante de Carla Noriega, ella nos dice, las parejas con hijos, se ha complicado las relaciones sexuales por la presencia continua en este momento de todos en casa. ¿Qué opina, doctor, respecto a esto? Sí, reduce el espacio, ¿no? Reduce mucho el espacio por la
a ver, no es lo mismo un hijo que 3 hijos. Acá, por ejemplo, en el Perú hay muchas personas con 3 hijos, por ejemplo, y casas pequeñas. Los departamentos son muy pequeños. Cada vez los nuevos edificios son más pequeños y son como unas cajitas de fósforo. Entonces, hay pocas habitaciones o hay las habitaciones necesarias, pero todo está muy concentrado. Entonces, queda poco tiempo para la actividad sexual. Entonces, por eso vuelvo a repetir, es importante cultivar el tiempo y la agenda sexual. No lo descarten, no lo descarten. El problema ya no es los hijos, el problema es que tú y yo nos sentemos a buscar un espacio para eso. Si hemos buscado espacios en nuestra vida profesional, laboral, para nosotros, para nuestras amistades, seguramente para hacer ese proyecto, para estudiar una maestría que nos implica tanto esfuerzo, ¿cómo no podemos de repente dedicarle un poquito de tiempo a un sexo que puede ser, no sé, díganme ustedes, 15 minutos, 20, 30? De repente en algunos me paso, de repente algunos dicen mucho, otros dicen poquito, doctor, más, 1 hora, pero máximo a una capacitación de repente de 1 día, de 2, y le encontramos espacio. Ahora, los hijos, sí definitivamente en algunos casos, cuando son pequeños y muy pequeños, demanda, ¿no? Si es un bebé recién nacido, si es un niño o 2 niños que ya son casi prepúberes y son adolescentes. Entonces, va cambiando y nosotros lo que hacemos es un abordaje de acuerdo a las circunstancias. Nunca hacemos un protocolo así para todos igual. Siempre buscamos que las personas tengan una respuesta de acuerdo a su historia. Si tienes un hijo o si tienes 3. Si vives en una casa de 2 pisos o si vives en una casa de solamente 1 piso y con 2 habitaciones. Incluso con los suegros ahí. Entonces, se extienden las familias y estas familias han tenido más dificultad para tener contactos sexuales, definitivamente. Pero hay que buscar algo que nos encuentre, un espacio de nosotros, que sea de nosotros y poner ahí cerrado, no molestar. Ustedes se imaginan ahí un esto que diga, no molestar, ¿no? Entonces, no molestar, ya sabemos que está haciendo papá y mamá. Pero si en caso las parejas, ¿no? Cualquier pareja, ¿no? O sea, que estemos, o sea, es importante tener en cuenta que hay que buscar esos espacios, así sea hoy dentro de casa, que los puede haber en horarios. De repente no tanto en espacio físico, pero sí en horario. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues son diferentes comentarios y vamos por tiempo a un último comentario y este lo tenemos en Guadalajara por la Paz en nuestra página y nos dicen, doctor, a pesar de que alguna pareja tiene contacto sexual, hay deseo, pues se enfrentan las parejas con que hay divorcios. ¿Cree que es posible que una pareja pueda vivir en este momento alejada de la sexualidad? Aunque hay que decirles que el doctor Stuart no ha dicho que en este momento de pandemia es necesario alejarnos sexualmente de la pareja. Nos ha enseñado otras técnicas, pero ¿usted qué opina, doctor? ¿Es posible que una pareja subsista sin esta parte tan importante que es la sexualidad? Cuando hay deseo sexual, hipoactivo, o sea, cuando hay bajo deseo sexual, las 2 partes no se preocupan de sus deseos sexuales porque no las hay y no se ocupan de la vida erótica de la pareja y por lo tanto no hay encuentros íntimos. Cuando una de las partes quiere y el otro no quiere, ahí viene justamente la disonancia entre ambas partes, porque uno busca el placer sexual y el otro simplemente lo evita y lo rechaza. Entonces, la idea es que la vida sexual, y esto bien metió a la cabeza, incluye para todas las etapas de la vida, incluye hasta la vida adulto mayor, incluye el derecho al placer sexual, sea propio de mí mismo, conmigo mismo o con la pareja. Por lo tanto, el erotismo y las relaciones sexuales no están excluidas de la pareja o de la persona, sino incluidas. El problema es que las situaciones inhóspitas y a veces estas ocupaciones en otros elementos y en otras seguramente áreas de vida nos van a restringir un poco la fantasía
sexual, y hay personas que incluso les hemos preguntado, ¿usted fantasea? No, doctor, ahorita estoy pensando en mi dinero, en mi empresa que se me viene abajo, en producir dinero, en el colegio de mis hijos. Definitivamente es una persona que se ha podido deserotizar. Encontramos muchas personas deserotizadas, es decir, que no sienten, no imaginan, no piensan, no fantasean. Hay, pero muchas también están pasando por momentos difíciles, pero no excluyen el sexo, no excluyen su vida íntima, porque si usted le preguntan qué importante es tu vida, para ti, la vida sexual en la vida de pareja, y les van a decir, doctor, de 70 a un poco más. Entonces, les gusta el tener contacto sexual, pero muchos no van a tener de repente ese número, ese porcentaje. Algunos habrán bajado bastante por situaciones como les dije, o es por impacto de esto que estamos viviendo, o es porque simplemente hay mucha gente que no son muy eróticos, ¿no? Y no importa si las relaciones sexuales son muy espaciadas, ¿no? Pero consumirlas, o sea, extinguirlas, mejor dicho, de la vida de pareja, pues no lo creo, ¿no? Excelentes sus respuestas, doctor. Ciertamente usted nos acaba de mostrar opciones para continuar con este acercamiento en pareja. Doctor Stuart, si nos puede repetir algún correo, su página de Facebook, por ejemplo, su fanpage de Facebook, donde lo puedan encontrar, donde lo puedan localizar, porque hay bastantes preguntas y felicitaciones dentro de aquí de la plataforma, pero también en Guadalajara por la Paz, y bueno, pues son preguntas que por tiempo, bueno, pues no podemos mencionarlas todas, pero quizá lo quieran contactar, doctor. ¿Dónde lo encuentran? En Facebook, por ejemplo, en su correo. Sí, en dos espacios, bueno, en tres, ¿no? Como Stuart Oblitas, ¿ok? Como Stuart Oblitas me encuentran en una página de Facebook personal, como Centro Vienus, Vienus con B grande, es una palabra que tiene que ver con el bienestar. Centro Vienus también en Instagram y en Facebook, y ahí nos encuentran. Y como página personal, Stuart Oblitas en Facebook. Y en Instagram, con mi segundo nombre. Mi segundo nombre es Eli Oblitas, nombre de mi padre, que hace 2 meses ha fallecido, entonces lo llevo también conmigo. Entonces ahí me encuentran como Eli, porque algunos me preguntan, ¿por qué Eli? Porque es mi segundo nombre, el nombre de mi padre. Y Stuart Oblitas en Facebook. Ahí me pueden encontrar, Instagram también como Eli Oblitas. Muchas gracias, doctor, y reciba un abrazo de parte de acá de nosotros desde México por la situación de su padre. Reciba nuestro abrazo. Muchas gracias por compartirnos eso. Gracias a ustedes. Y sí, doctor, si me permite, antes de pasar a un reconocimiento que tenemos por aquí para usted, me permito hacer una promoción para quienes nos están viendo ahorita en Guadalajara por la Paz y quienes también están aquí presentes. Quiero anunciarles la próxima conferencia que tendremos para que vayan tomando nota, vayan agendando, nos dicen de repente, ¿qué es lo que sigue en el eje de educación emocional? Miren el tema que vamos a tener para este próximo 11 de septiembre, que es el viernes. Está con nosotros el doctor Óscar Felipe García, director del Centro Internacional de Innovación Social y Gestión del Desarrollo. Vamos a hablar de droga, delitos e integración social. Vamos a hablar de ese excelente tema. Y bueno, pues aquí en lo que es en el chat, les voy a dejar dónde se pueden inscribir, cómo se pueden inscribir, pues aquí lo tienen, el link en el chat de aquí de la plataforma. En Guadalajara por la Paz se los estaremos también compartiendo. Delito, drogas y reinserción social. 3 temas y 3 retos para nuestro país.
Y bueno, pues ahora sí vamos a pasar a aquí, doctor Stuart, algo que tenemos para usted. Lo voy a presentar y el doctor Blas le pido Está que por bonito favor. está bonito como para una foto con todos ellos. Ah, perfecto, doctor. Sí, ¿nos Lo que pueden les abrir vamos su a pedir, cámara? Si Ajá, se puede una foto, por favor, de porque David, acuerdo. están, les están muy daría un serios, abrazo a todos, pero no se puede. están muy serios Abrazo a la todos. computadora. A ver, levanten su manita así, saluden al maestro para que lo despidamos todos. A ver, yo les digo cuándo sale la foto. Gracias. Qué ¿Listo? bonito. Muchas gracias, Gracias. ¿Listo? doctor. También tú, compañero Luis, todos así A ver, a levantando ver, su a ver, a ver. manita Quien tenga apagada su cámara, si puede aprender en este momento su cámara, para que estaría se excelente. lleve un bonito recuerdo el maestro de México. Bueno, Gracias, pues muchas gracias, gracias. Y gracias, qué bonitos. Tan guapos, ¿ah? Gracias a usted, Tan doctor. guapos. Son guapos, Decían que doctora. estaban Sí, guapos, ¿ves? Tan sí. guapos, pues. Y No tenemos solamente algunas guapas, sino guapos también. y personas que no son de este estado también nos visitan de Chihuahua, doctor, de varios estados, incluso paisanos de allá de con usted, lo siguieron hasta acá. Entonces, bueno, Ah, pues caramba. así es, saludos Perú, para todos Lima. ellos. Ajá, así es. Entonces, en este momento estoy sacando algo que tenemos para usted, doctor, y quiero el Sí, doctor Blas gracias. que haga entrega. En este minuto quiero compartir pantalla. Un segundo, por favor, que lo estamos aquí acomodando. bueno, Vamos pues a ver. aprovechar, doctor, mientras aparece la pantalla, a nombre del presidente municipal de Sí. Guadalajara, Ismael del Toro. Ah, bueno, ya está aquí la presentación. Pues queremos darle el agradecimiento por su distinguida participación, una participación muy relevante y sobre todo también como parte del Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención, pues le agradecemos su ayuda, su apoyo a esta información que nos compartió. Entonces, básicamente la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara y el propio Ayuntamiento de Guadalajara, entendido como el gobierno del estado de Guadalajara a través de la Secretaría General, quien es realmente la promotora de toda esta actividad que estamos realizando académica, otorgamos el presente reconocimiento al doctor Stuart Eli Oblitas Ramírez por su valiosa participación como ponente en la conferencia internacional titulada Sexualidad en tiempos de pandemia. Se emite este documento en Guadalajara, Jalisco, el día 7 de septiembre del 2020, capital mundial del deporte. Esto lo signan, pues, el presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, y el secretario general del ayuntamiento, el maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco. Y bueno, esperamos que no sea la última actividad que tengamos con usted, doctor. También hay que reconocer el trabajo del eje de educación emocional que maneja la maestra Delia Pérez Guerrero, aquí presente, y Gracias. fue quien realmente está, este eje es el encargado de organizar todas estas conferencias que nosotros estamos trayendo prácticamente cada semana para ustedes, y que el Colegio Estatal de Psicólogos en Intervención también participa en la organización de estos eventos. Por parte también de nuestro compañero Luis Suazo, no sé dónde anda. Ahí está, el que está levantando la manita, también es parte del equipo de educación emocional del eje de la Secretaría General. Y bueno, no es más que agradecerles también a todos los aquí presentes. Se mantuvo el grupo desde que inició con el mismo número de personas, y esto quiere decir que generó muy buen impacto su conferencia, doctor, y esto nos da muchísimo gusto. Entonces, esperarlos a que nos sigan acompañando, y reiteramos pues que el programa que está siguiendo el Ayuntamiento de Guadalajara es un programa único en el mundo. Ya investigamos, en ningún ayuntamiento del mundo se están dando estos programas, lo que es educación para la paz, educación emocional, métodos alternos, juntas restaurativas. Toda esta información va encaminada a todo una política científica y académica para el estudio de la paz. Entonces, ojalá pues sigan aprovechando estas
estas conferencias, esos espacios que el ayuntamiento está generando para formar una comunidad de paz en Guadalajara, ¿verdad? Muchas gracias, doctor, nuevamente, y esperamos pues que no sea la última vez que estamos trabajando con usted. A ustedes, gracias. De verdad que me honra esta distinción que me hacen y sé sé el trabajo que vienen ustedes realizando porque lo sigo. A usted, doctor Blas, amigo, y doctora Delia, amiga también, con quienes he compartido aquí en Perú, en Trujillo, y como bien decían, tuvimos 1000 anécdotas en Trujillo. Y esperemos que pronto vuelvan al Perú y cuando vaya para allá nuevamente, como el año pasado que estuve en México, esperemos que pronto esto pase para fundirnos en un abrazo y conocernos personalmente. A ustedes todo mis respetos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Stuart, nuevamente. Sí, vivimos unas experiencias muy interesantes allá en Perú. El doctor con una calidad humana impresionante, un académico excelente y un especialista muy, muy interesante, doctor. Gracias. A nombre nuevamente del Ayuntamiento de Guadalajara, el Eje de Educación Emocional. Invitado cuando usted quiera, doctor, y cuando todo esto pase acá en la ciudad de Guadalajara, tenemos, ya lo decíamos al inicio, tantas comidas que podemos ofrecer para que usted pueda probar tantos lugares tan hermosos aquí en Guadalajara. Y pues todos ustedes que nos acompañaron aquí en la plataforma, muchas gracias por estar aquí, gracias por haber permanecido. Recordar que estos eventos con el esfuerzo de los maestros es para ustedes esta información y que sea de alguna funcionalidad, saber que información que no llevamos a la práctica, pues bueno, solo queda ahí. Entonces, a poner en práctica estas posiciones que nos mostró hoy el doctor Stuart. Muchas gracias a todos, gracias doctor Stuart nuevamente y gracias a todos en Guadalajara. ¿Y nos tomamos una foto o no? No, ya nos nuevamente, a ver, nuevamente pues esta otra foto. vez, a ver, con su manita levantada, por favor, pero ahora sonrían. Tomaron, ¿no? Pues ya la sí. tomaron, ya la tomaron. Están muy serios. Ya. A ver, su manita Abran su levantada. cámara, ¿qué tal las que tienen cerrado su cámara? Las queremos ver, saber que están aquí. Listo, felicidades. Bueno, qué bonito. Gracias. Felicidades. Un gusto. Gracias, gracias. Muchas gracias. Un placer, gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias, gracias. Gracias a todos. Leticia Robles, muchas gracias por haber estado aquí presentes. Frank, muchas gracias, Frank, por estar siempre por aquí. Rafa, muchas gracias, compañero maestra, y amigo. Dígame. Maestra, doctor, a tus órdenes, doctor. ¿Puedes poner, por favor, otra vez el diploma? Porque no le saqué foto al diploma. Ahora sí, vamos a poner nuevamente el diploma del doctor. Muchas gracias. Stuart, por favor. Para sacarle una foto bonita. Ajá, muchas gracias. Adriana, compañera y amiga también, muchas gracias. Gracias, maestra. Por nada, gracias a todos. Hasta Raúl luego. Parra, gracias. Para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Salvador, Lili, Georgina, a mi compañera Adriana, ya la mencioné también. Aquí veo unos nombres que no sé quiénes son, por ejemplo, Gav, nada más veo tu nombre así, no lo veo completo. Gaby Ruiz, Víctor Manuel Ruiz, muchas gracias. Muchas gracias. Luz Ramírez, Carlos Reynoso, Adriana Castillo, como siempre, muchas gracias. Gracias por estar presente. Karina del Pilar, también la estoy viendo. Y a quienes no abrieron su cámara, también los saludamos. Galaxy 14, ¿quién será Galaxy 14? Hay Perú, ¿no? Hay Perú también. Ah, sí, mira, gusto. Sí. Hay de Perú también, ¿no? Claro que sí, tenemos sus compatriotas por aquí, todos. Bueno. Brian Rojas, muchas gracias por habernos acompañado. Brian. Asbel, por ahí no sé dónde andas, mira. Felicitaciones, profesor. Gracias. Gracias, Asbel. Saludos. Un saludo, hasta de Jalisco, luego. Gracias. De
Desde Arandas, Jalisco. Ah, bonita noche, qué bonito. Jalisco, no te rajes, es, ¿no? Así se dice la frase. Así es, Jalisco, doctor. no te rajes, ¿no? Así es. Así es. Y también Jesús Cervantes, muchas gracias por estar Gracias aquí a ustedes. presentes. No, gracias a ustedes. Y ya quedamos. Si el doctor Stuart, una vez que pase esto, doctor, ojalá y podamos tener algo presencial con usted por acá en Guadalajara. Eso sería muy interesante. ¿Verdad, doctora Práctico. Janet? Sí. Y práctico. ¿Perdón? Y Sí, práctico. claro. Para que hagan sus prácticas. Ah, por supuesto, por supuesto. Ponemos en práctica, pero una vez que no haya riesgo de contagio, para Claro. poder, porque si no nos venimos todos con COVID. Así es. No, cuídense mucho, practiquen. Para algo es. No lo dejen de lado, pero sí es importante que la salud, ¿no? Muy importante. Así es. A Magnolia, todos muchas mis compatriotas también que los saludo. Sé que hay muchas personas que me han preguntado sobre el link y la conferencia. La verdad que no imaginé cuántas personas podían haber, pero qué honor y qué grato saber que hay muchos interesados en este campo, ¿no? Así es, así es. Y que nos falta mucho, doctor, por aprender de la sexualidad. Todavía nos falta más educación y liberarnos de algunos tabús, de creencias que no nos ayudan a disfrutar Claro. plenamente de nuestra sexualidad. Claro que sí, claro que sí. Muy agradecido. Gracias a todos y buenas noches a todos. ¿Ah? Que la pasen Que bien. descansen y que la pasen bien. Gracias. Hasta luego, Gracias. buenas noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches a todos, que descansen. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.